Hola, ¿qué tal? Yo soy María Betania. Hoy vamos a hablar de los objetivos f1.2, particularmente de estos que tengo acá, que son el 75 mm y el 16 mm, ambos f1.2 de Sirui para APS-C. Cuando se habla de f1.2 o f1.4 nos estamos refiriendo a la apertura de nuestro diafragma, que es el único valor de exposición que depende únicamente de nuestros objetivos. Y recuerden que mientras más pequeño es ese número, mayor es la cantidad de luz que va a entrar a través de ellos hacia nuestro sensor. Ahora mismo hay mucha variedad en cuanto a aperturas máximas de diafragmas en diferentes objetivos. Están los primes, que los podemos encontrar en f1.4, la versión luminosa y mucho más económica, que es la f1.8. Luego tenemos aquellos que son un poco más creativos, como los 0.95, que yo probé hace años y era una locura. Y también tenemos los f1.2, que no sé si se han dado cuenta, pero es uno de los modelos que últimamente han estado lanzando varias marcas. Los objetivos f1.4 o f1.2 suelen ser objetivos bastante costosos, y eso se debe a que es bastante complicado construirlos, porque mientras más luminoso es un objetivo, mayor es el tamaño de los elementos que lo componen y también la cantidad. A eso súmenle que necesita un motor de enfoque que haga el movimiento de todos esos elementos lo más rápido posible sin alterar la imagen final. Y ya luego tenemos que mencionar los recubrimientos que deben tener para poder solucionar o tratar de manejar lo mejor posible todo el tema de efectos ópticos, como la aberración cromática o las distorsiones. Por supuesto, eso se tiene que ver reflejado en algún sitio y primordialmente lo vemos en el precio, en el tamaño y el peso. Y sabiendo esto, ¿por qué vale entonces la pena hablar de la línea Sniper de Sirui, especialmente el 16 mm y el de 75 mm, ambos f1.2? Y es que ellos forman parte de una línea un poco más amplia, que también incluye un 23 mm, un 33 y un 56. Pero yo estuve trabajando solo con estos dos. Son lentes para APS-C, lo que los hace mucho más ligeros, porque el 75 está alrededor de los 460 gramos y el 16 mm unos 380. El 16 en APS-C tiene una visión de 24 mm y el del 75 ronda por los 100-110. Además de eso, el diafragma de cada uno de ellos tiene 15 y 13 hojas, lo que hace que ese bokeh sea mucho más cremoso. Son muy rápidos en cuanto a autoenfoque. Yo probé la versión para montura E de Sony y la compatibilidad fue maravillosa. Además de eso, por el precio en el que los pueden conseguir, van a tener objetivos muy luminosos y con una muy buena nitidez en sus aperturas más amplias. Yo los lentes los utilicé para hacer absolutamente todo lo que les mostré en el video anterior, y los estuve probando principalmente en fotografía de calle y sobre todo en su apertura más amplia, porque aquí es donde radica la diferencia tanto de calidad y precio cuando lo comparamos con otros objetivos que también son f1.2, porque hay algunos que no están hechos para ser eficientes en esas aperturas amplias y hay otros que sí. Y entiendo que haya gente que piense y diga, bueno, está bien, es que lo puedo utilizar en 2.8, 3.5, que es su punto dulce, el máximo de nitidez, bla bla bla, pero yo sinceramente no le veo un sentido a tener ópticas con esta apertura y estarlo disparando en f5.6, porque a mí, si me quieren juzgar y me quieren meter presa a la policía de la fotografía, yo sí voy a disparar todas las fotos en f1.2, y por eso puedo hablarles con propiedad de los análisis que voy a hacer a continuación, pero ya enfocado un poco más al manejo de defectos y distorsiones, al desenfoque y sobre todo a la nitidez en las aperturas más amplias. Aquí abajo, si se fijan, tienen la distancia focal que estoy usando y especialmente la apertura. Estas dos cosas no van a variar, solo va a ir cambiando tanto el ISO como la velocidad para tratar de compensar esos pasos de luz que estoy alterando con la apertura y así tratar de mantener la misma exposición. El enfoque siempre lo puse en el mismo sitio y lo vamos a comparar con el de la 16. Obviamente aquí no solo actúa el tema de la nitidez, sino también de la profundidad de campo y de lo mucho que interviene eso en aperturas amplias, porque a medida que vamos cerrando esa apertura, pues mayor es la sensación de definición que tenemos, al igual que se hace mucho más amplio ese área enfocada. Creo que en 4.5 tiene como su punto máximo de nitidez, aún en una apertura relativamente amplia, y gracias a que es una distancia focal larga, también podemos seguir teniendo un poco más de nitidez, pero al mismo tiempo ese desenfoque tan atractivo que tienen las aperturas grandes. Vale, y estas son las pruebas con el 16 mm, mismos ambientes de luz, mismo sujeto, mismo punto de enfoque, y esto es en f1.2, que lo considero un poco más suave que el 75 mm, y vamos a compararlo con la f16. Piensen también que utilicé un ISO 4000 haciendo la foto con el 16 mm en la apertura más cerrada. Y bastante similar al 75 mm, considero que el mejor punto de nitidez, a mi parecer, lo tiene tanto en 4.5 como en 2.8. En 2.8 todavía podemos seguir aprovechándonos del desenfoque de una apertura amplia, pero consiguiendo un poco más de nitidez, especialmente para aquellas personas que no sean muy amantes de esos desenfoques tan intensos en toda la superficie de la foto. Luego tenemos que hablar de las aberraciones cromáticas, que es uno de los principales defectos ópticos que existen en nuestra óptica, y ellos tienden a ser menos agresivos cuando
cuando los recubrimientos que tienen los cristales que conforman esa óptica son de mejor calidad. Esto es algo que sucede muy comúnmente en las aperturas más amplias y especialmente cuando tenemos superficies con un gran contraste lumínico, porque es como la incapacidad de nuestro objetivo de poder reproducir esos puntos de luces que se originan allí. ¿Cómo solemos identificar la aberración cromática en nuestras imágenes? Cuando en esos puntos de alto contraste se producen estas líneas que suelen ser violetas las más agresivas y luego azules o verdes. En este caso tenemos una combinación de ambas en superficies que tienen un alto contraste, pero piensen también que esta foto la estoy ampliando a un 100% y que además una de las recomendaciones cuando nosotros tenemos objetivos que quizás no sean de muy buena calidad y estos producen mucha aberración cromática es que no los usemos en esas aperturas amplias y también que evitemos esas zonas de contraste. Y por último vamos a hablar sobre la distorsión, que esto suele ser algo común en los lentes angulares. Si se fijan aquí tiene todo el apartado de corrección de lente en 0 y tiene bastante distorsión, especialmente cuando hay líneas claramente verticales dentro de una fotografía. Pero quitando ese ejemplo donde evidentemente hay una línea muy cerca del borde, que también recuerden que son las zonas más problemáticas de un objetivo, si nos vamos alejando de ellos creo que el resultado es bastante bueno. Y algo que sí noté especialmente en el 16 mm es que produce mucha viñeta, porque si se fijan en esta foto ya de entrada vemos la viñeta y la vemos bastante marcada. Eso afecta también la exposición en general de la imagen, porque si yo le voy corrigiendo esa viñeta al añadirle luz a los bordes, la imagen da la percepción de que está mucho más iluminada. Y vean todo lo que tengo que meter, casi 3 pasos de luz para tratar de compensar esa viñeta que se produce alrededor. Además que de no tener activado el automatismo que hace ese tipo de corrección, puede ser un poco más tedioso ponerte a estar corrigiendo foto por foto ese tipo de viñeteado que se produce. Ahora bien, visto todos estos detalles con un poco más de profundidad, ¿ha cambiado mi opinión sobre ellos? Para nada. Yo los estuve probando muy arduamente durante varias semanas y son lentes que genuinamente recomiendo. Yo nunca he sido de teles cortos, tampoco soy de lentes de retrato, pero desde que tengo el 75 en la cámara no lo he quitado para nada. Y sé que por mucho que les hable de lo maravillosos que son, también tienen sus desventajas. Yo, por ejemplo, el 16 mm siento que no lo aproveché tanto porque no es un tipo de distancia focal con la que yo suelo trabajar. Además de eso, creo que el tema de la viñeta y la distorsión son un poquito agresivos y es como sumarle un paso extra al tema de edición. Por su parte, el 75 considero que si lo comparo con el 16 es un poco menos rápido con la velocidad de enfoque, lo cual puede tener sentido porque es un objetivo un poco más grande y también es más pesado. Pero todos esos defectos que tienen se ven sumamente compensados por todo lo bueno que les puede ofrecer. Y además por parte de Sirui siempre hacen alguna campaña de descuento donde los pueden conseguir a un precio inclusive menor. Recuerden que cada uno de estos precios u ofertas varía de acuerdo al continente o a la zona donde ustedes se encuentran. Pero si les interesa les dejo el link ahí abajo para que vean el precio al que lo pueden conseguir. Quiero también dejar claro que la montura con la que yo estuve trabajando fue la montura E de Sony, que desconozco si hay problemas de compatibilidad tanto para la montura Nikon como para la montura Fuji, a la cual también los tienen disponibles. Y por último quiero recordarles que ahora mismo es el tiempo perfecto para experimentar con la fotografía que hagan, porque nunca antes ha habido tanta variedad y tanta oferta en diferentes objetivos para crear cosas maravillosas. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.